Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes Jenny, buenas tardes Centro de Capacitación Amauten. Les da la cordial bienvenida a ustedes en esta segunda sesión, ¿ya? De desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se visualiza. A ver, me confirman por favor si se está observando. Conocimientos pedagógicos curriculares de la especialidad de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en nuestra segunda sesión. ¿Ya? Entonces, bienvenidos a Anthony, a César Goyana y también a la maestra Jenny. A ver, vamos a ponernos por aquí para empezar. Un ratito. Lo vamos a colocar por acá. Ya está. Muy bien. Entonces, a ver ahí, ¿no? Ahí, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ok. Vamos a poner esto en más grande por acá. En presentación. Ya, para que se pueda visualizar mejor. Y esto lo colocamos así, para que no nos deje ver. Ajá. Ya está. Muy buenas tardes. Entonces, lo que vamos a ahora ver es una de las competencias. La clase anterior estábamos revisando cómo es que esta área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica también desarrolla, pues, a diferencia de ciencias sociales que tiene 3 competencias, se tiene que desarrollar 2 competencias en esta área y de igual manera se moviliza una serie de capacidades para el logro de las mismas. Entonces estamos hablando de construir su identidad y de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a una de estas competencias para poder abordarlas desde el desarrollo de las capacidades, desde los desempeños, con una mirada cómo está ya organizada nuestra área curricular en relación a estas competencias y estas capacidades y estos desempeños. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestras evaluaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos para desarrollar o para poder lograr nuestro nombramiento o ascenso, ¿no? Justamente se trata de conocer, ¿no? Cómo es que estos casos que se nos presentan están relacionados a cuál de las competencias y justamente a cuál de las capacidades, ¿no? Para yo poder tener pues éxito en el desarrollo de estas evaluaciones. Entonces es importante reconocer esto primero y lo segundo, que al margen de la posibilidad y el éxito que ya nosotros desde aquí les estamos pues deseando a ustedes presentes en este curso, de igual manera nos fortalecemos en el desarrollo de nuestra área curricular como mejores maestros que enseñamos el área de desarrollo personal y entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos las competencias del área curricular. Entonces, construye su identidad y convive y participa democráticamente. Nos vamos a dedicar exactamente a lo que es el convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Sabemos que esta competencia de construir identidad, pues justo está relacionada a que el estudiante, ¿no? Se reconozca, ¿no? Como ese sujeto, como esa persona que está experimentando también diversos cambios, que tome conciencia sobre el aspecto, ¿no? Que se va a ir viendo él, que se va desarrollando, de igual manera que vaya reconociendo esas fortalezas que tiene, esas potencialidades, cómo es que va desarrollando el aspecto social, emocional en él, y también pues para desarrollar esta competencia, sabemos que de igual manera el estudiante tiene que ir combinando una serie de capacidades, ¿no? Capacidades que tienen que ver con se valora a sí mismo, capacidades que tienen que ver con autorregular emociones o reflexionar y argumentar de manera ética, ¿no? En todo caso, vamos a dejarlo esto acá, lo que es construir su identidad, para poder trabajar, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Luego, otra sesión, trabajaremos y abordaremos la capacidad, la competencia construir su identidad.
Entonces, cuando nosotros decimos que la competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ya lo estamos situando al estudiante como aquel sujeto que tiene pues derechos, que tiene deberes, que se involucra, ¿no? En esta comunidad, en esta sociedad, participando, dando su opinión, ¿no? Estableciendo también sus propias propuestas frente a los asuntos públicos que se presentan, a la problemática propiamente dicha. Y pues ahí estamos nosotros desarrollando justamente ese enfoque del área y responde a una serie de actividades o retos que se le plantea al estudiante. El estudiante actúa en la sociedad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que lograr eso. No es que nuestra labor como maestros de PCC solo va a consistir en ir revisando campos o contenidos temáticos que ahora están muy asociados estos a los desempeños, como sabemos, y que esto va a quedar allí. No, porque decimos que el estudiante va a actuar en una sociedad, lo estamos preparando para ser ese ciudadano responsable que tiene deberes y que también tiene derechos ante la sociedad, relacionándose con los demás. Meramente lo que nos interesa es esto, la relación con los demás y que ésta sea de manera justa y de manera equitativa. También que vaya reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, seguro que nuestra área curricular de DPCC en algunas oportunidades ha desarrollado estas experiencias, ¿no? De aprendizaje, estas EDAs, por ejemplo, que han estado relacionadas a un asunto público que venía a ser, por ejemplo, la discriminación en nuestro país, ¿no? Entonces nosotros si revisamos una serie de experiencias de aprendizaje trabajadas del año pasado con la estrategia del Minedo, de Aprendo en Casa o otras inclusive, ¿no? Antes de, cuando no los trabajamos como experiencias, pero las sesiones estaban relacionadas justamente a esa cultura de la legalidad, por ejemplo, ¿no? Que tenía que ver mucho con el respeto a las normas, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos justamente que este estudiante actúe en esa sociedad, se sitúe en esa sociedad como un sujeto que tiene deberes y que tiene derechos, que muestre disposición por conocer, por comprender, por enriquecerse, dice, ¿no? Con los aportes de las diversas culturas. Por eso es que nosotros trabajamos la interculturalidad, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición, ¿no? Acá cuando dice toma posición, seguro que va a empezar cuando se le presenta estos retos a los estudiantes, ellos deliberan sobre asuntos públicos, ¿no? Toman una posición frente a aquellos asuntos que los involucran, ¿no? Entonces, nuevamente podemos hablar de situaciones en las cuales ellos han estado participando, ¿no? Y proponen inclusive una serie de actividades, una serie de respuestas a problemas, por ejemplo, de contaminación, ¿no? Del ambiente, a problemas o a un asunto público de la corrupción en nuestro país, la discriminación, ¿no? O el tema de la inseguridad ciudadana. En todo caso, nosotros vamos a irle presentando estas situaciones bastante significativas y retomadas a los estudiantes, pero queremos que ellos tomen posición frente a aquellos asuntos que los están involucrando como un ciudadano que contribuye. Entonces acá tenemos que concentrarnos mucho. Los chicos, los estudiantes en secundaria van a contribuir en la construcción de este bienestar general, ¿no? En la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. Entonces ellos son sujetos que van a estar constantemente comprometidos y ese es trabajo de nosotros, ¿no? De los maestros de DPCC, que tanto estamos formando estos ciudadanos futuros que van a ser pues muy comprometidos desde ya y también van a promocionar o van a promover el respeto permanente hacia los derechos humanos. Entonces, esto es lo que nos dice nuestro programa curricular en cuanto a la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Ahora, para nosotros lograr esta competencia, ningún docente puede lograr esa competencia si es que no reconoce primero que tiene que movilizar capacidades en el estudiante, porque no se trata de enseñarle
el campo, el contenido temático, digamos, corrupción en nuestro país, la discriminación, la inseguridad ciudadana. No, o sea, se trata de primeramente desarrollar estas capacidades, movilizarlas que van a permitir seguro dar respuesta a estas situaciones retadoras, ¿no? De alta demanda que usted les presenta y que va a corresponder justamente con el enfoque del área. Entonces, si nosotros los maestros del EPCC tenemos muy claro el enfoque del área, si tenemos muy claro cómo está organizada nuestra área curricular, cuáles son las competencias y capacidades, nos vamos a dar cuenta también que importante es hacerlas que estas capacidades sean movilizadas permanentemente para el desarrollo de esta competencia. Entonces nosotros decimos que interactúa con todas las personas, que estos estudiantes construyen y asumen acuerdos y también asumen normas, que ellos manejan conflictos de manera constructiva, que ellos deliberan sobre asuntos públicos y que ellos participan en acciones que promueven el bien común. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si queremos nosotros lograr esta formación de ciudadano, ¿no? Involucrado como parte de esta sociedad y parte de esta problemática que está él justamente involucrándose porque puede hacer propuestas, ¿no? Acciones. Por eso es que nosotros les presentamos a los estudiantes de acuerdo a los grados que tenemos, de primero a quinto, por ejemplo, en quinto, ¿no? Un producto integrador, ¿no? Un producto que integra las varias áreas, podría ser, por ejemplo, y se ha estado trabajando, ¿no? Los planes de acción, los proyectos participativos. Entonces, eso es con los grados de cuarto, quinto grado de secundaria, ¿no? De acuerdo también al grado, el ciclo de la EBR, nosotros podemos ir mirando qué es lo que podría ayudar a que se evidencie realmente y se demuestre este aprendizaje, este desarrollo de competencias en el estudiante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, termina acá con participa, ¿no? Nosotros decimos, bueno, al finalmente ellos van a participar en acciones que promueven el bien común. Entonces, eso nos queda claro, no para estar de repente continuando haciendo más de lo mismo cuando antes veíamos de que estábamos, nos esforzábamos tanto en potenciar los contenidos que siempre van a ser los sumamente importantes, pero que no queda en solo revisar un contenido asociado a un desempeño y no mirar el desempeño, sino más bien el contenido por contenido, ¿no? Ir a un libro, ir a un texto escolar o planificar desde ahí, o no contextualizar la experiencia de aprendizaje que estamos ahora, aunque ahora es más sencillo, ¿no? Porque ya no estamos desarrollando las eras de lo que es Ministerio de Educación, ahora estamos construyendo en la escuela nuestras propias experiencias de aprendizaje, ¿no? En relación a cuál es esta problemática, cuál es esta situación retadora, cuál es esta demanda que tenemos realmente de trabajar, de desarrollar esas capacidades y competencias con los estudiantes, ¿por qué? Entonces es todo un conjunto, ¿no? De espacios que tenemos de diálogo, de reflexión permanente, ¿no? Durante todo el bimestre, el trimestre que se trabaja en la escuela, porque sabemos que ellos finalmente, al término de un bimestre, ellos nos demuestran estos desempeños a través de estos productos integradores que van a mostrar y que van a permitir el desarrollo que se evidencie de esta movilizando estas capacidades para ver cuál es el nivel de logro de la competencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo entendemos cada uno de estos? Esto está ya en nuestro programa curricular. Interactuar con todas las personas es reconocerse a todos como personas valiosas y con derechos. Entonces, muchas de las preguntas, algunas preguntas, algunos casos que nos vienen en las pruebas, en las evaluaciones, está relacionado a cómo es que usted como profesor fortalece o promueve a través de actividades que los estudiantes logren reconocerse como personas valiosas con derechos, que promuevan, que muestren una preocupación por el otro, que respeten las diferencias de los demás, que aprendan a convivir en armonía, que se enriquezca de esas diferencias, ¿no? Y además dice actuar frente a distintas formas de discriminación. Entonces, miren qué interesante es nuestra área curricular, porque acá lo tengo como una capacidad que tengo que fortalecer permanentemente en mi estudiante
para que aprendan a interactuar con todas las personas, ya sea por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras, y reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar mucho lo que es convivencia, ¿no? En la escuela, convivencia democrática, prevención de una problemática de convivencia escolar, vamos a ir también fortaleciéndonos, así como trabajamos desde la tutoría, con la mirada es qué estamos haciendo en el área de desarrollo, por eso dice, ¿no? Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Esa es nuestra área. Otra de las capacidades que es importante que se movilicen también y que esto no va separado una de otra, ni una es más que otras, en su conjunto van a permitir el desarrollo de la competencia, es construir normas y asumir acuerdos y leyes. Entonces, ¿qué tanto estamos preparados nosotros los maestros para ya empezar a ir analizando, reflexionando sobre estos procesos, ¿no? Cuando los estudiantes establecen sus propios acuerdos, ¿no? Con nuestra ayuda, pero no impuesto por el docente, y cuando ellos ya se encuentran, ¿no? En una, si estamos hablando de Lawrence Kohlberg, por ejemplo, ya no estamos hablando de una moral preconvencional, sino una moral convencional, y si hablamos de Jean Piaget, ya no estamos hablando de una heteronomía, sino estamos viendo en construcción de la autonomía de estos estudiantes, ¿no? Entonces, que tantos ellos internalizan sus propias normas primero para regularse y para establecer acuerdos en consenso sobre cómo tiene que ser esta convivencia, pero lo construyen. Dice que el estudiante participa en la construcción de estas normas, las respeta, si participa y si él forma parte de esta construcción de estos acuerdos en el aula, obviamente en su escuela, él los va a respetar, pero no lo va a hacer si es que se le impone. Y evalúa, ¿no? Acá es importante esta evaluación permanente, que así como se trabaja en tutoría, de igual manera se trabaja desde esta área de desarrollo personal en relación con los principios que lo sustenten, así como cumple sus acuerdos, leyes, reconociendo la importancia de estas para una buena convivencia, para lo cual maneja información, conceptos relacionados con la convivencia, qué cosa es equidad, qué cosa es respeto, qué cosa es libertad, ¿no? Los enfoques transversales, y hace suyo los principios democráticos, como la autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad, lo público. También maneja conflictos de manera constructiva. Entonces allí nosotros trabajamos desde la mirada de construir su identidad. Empezamos a hacer, por ejemplo, a revisar un poco lo que son emociones, cómo regulan estas personas las emociones, ¿no? Que tanto las emociones son bastante importantes en la expresión, no sin ánimo de decir unas más que otras, ni menos que otras, unas menos o no, diferentes a las otras, o malas o negativas, sino que más bien nos ayudan, ¿no? A ir comprendiendo de qué manera puedo yo manejar los conflictos, gestionar los conflictos de manera muy constructiva. Entonces, el estudiante va a actuar con mucha empatía. Entonces, nuestras preguntas, nuestros casos que se vienen presentan a nosotros en las evaluaciones de estas de ascenso, de nombramiento, están relacionadas, por ejemplo, a escucha activa, están relacionados, como dice acá, a empatía, están relacionados a asertividad, ¿no? Para poner, dice, en práctica pautas y estrategias. Entonces, eso también desarrollamos para resolverlos de manera pacífica, de manera creativa, contribuyendo siempre a construir comunidades democráticas, para lo cual parte de comprender el conflicto como es que es inherente a las relaciones humanas. Ya no manejamos esas ideas de que el conflicto es malo o es negativo, sino que son espacios, son oportunidades también, mientras que no se va a convertir obviamente en violencia, sino más bien oportunidades de poder relacionarlos mejor, establecer, ¿no? De manera creativa una solución a lo que se ha presentado, así como también desarrollar criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren. ¿Qué más? Deliberamos sobre asuntos públicos. Entonces nosotros siempre vamos
encontrar, ¿no? Maestros observarlos en el aula, cómo deliberan, cómo hacen que los estudiantes deliberen sobre asuntos públicos. Entonces, algo muy común en nosotros los maestros de PCC son los asuntos públicos, que realmente es toda la problemática que nosotros podemos irla presentando como situaciones de gran reto, ¿no? Para ellos, y que obviamente sobre esos ejes de estas problemáticas, de estos asuntos públicos, seguro que van a funcionar un poco más estas experiencias de aprendizaje más integradoras, ¿no? Y eso es lo que generalmente se trabaja en la escuela. En que participe, dice, ¿por qué deliberar sobre asuntos públicos? ¿Por qué nos interesa esto? Porque hacemos que participen en un proceso de reflexión y de diálogo. Entonces, vamos a tener estas estrategias, vamos a tener permanentemente en el área de PCC que desarrollar procesos de diálogo con los estudiantes. Entonces, estudiantes, ustedes van a dialogar, van a reflexionar, van a tener una posición, van a participar de este proceso reflexivo, se le dice, sobre los asuntos públicos que involucran a todos, donde se va a plantear diversos puntos de vista. Y ahí aprenden los estudiantes a aceptar, ¿no? Los diversos puntos de vista de cada uno de sus compañeros, pero eso se tiene que trabajar en el aula. Y busca llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos asuntos basándose en argumentos razonados. Ahí empezamos a hablar de los argumentos razonados, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué más tenemos? Participe en acciones que promueven el bienestar común. Entonces, una vez que los estudiantes son capaces de, ¿no? Deliberan sobre asuntos públicos, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es establecer algunas propuestas. A ver, ¿dónde están esos planes de acción? ¿Cómo hacemos nosotros que esta problemática, estos asuntos públicos que tanto daño nos hace en nuestra sociedad, podamos nosotros brindar, establecer, poder ir aportando en algunas acciones que podrían ser algunos paliativos, ¿no? Alguna reducción de repente de los efectos que causa toda esta problemática. Entonces, los estudiantes empiezan a proponer, ¿no? Y acá justamente dice, propongo y gestiono iniciativas, ¿no? Entonces tienen iniciativas vinculadas con el interés común, con la promoción y defensa de los derechos humanos. Ellos han estado revisando en estas últimas semanas este aumento de los precios de los alimentos, ¿no? En esta crisis alimentaria mundial, y entonces ellos reflexionan mucho y se dan cuenta cómo es que influyen, ¿no? En el alza de los precios, en la situación en que nos encontramos seguros, algunos elementos más externos, lo tenemos que revisar, y desde allí empiezan a trabajar con el área también de ciencias sociales, y así se van integrando ellos. En todo caso, tienen luego que proponer, ¿no? Cómo es, y ellos empiezan a analizar y dicen, ¿no? Estas acciones son las que está trabajando, desarrollando el Estado, ¿no? Ya se viene organizando, que está demostrado que existen estas normas, y empiezan a analizar la ley 31315 sobre seguridad, alimentación, ¿no? Seguridad alimentaria y nutricional, y ahí encuentran algunos puntos, los estudiantes de quinto, de cuarto ya pueden hacer ¿no? Ese estudio, ese análisis, esa reflexión, porque ellos tienen que llegar a hacer propuestas, ¿no? Que gestionen iniciativas, pero que estas iniciativas estén vinculadas con el interés común. Entonces ellos dicen, ¿no? Hay que garantizar ese derecho a la alimentación. No solo es no puedo alimentarme porque tengo recursos económicos, en todo caso ellos mencionan, ¿no? Pero no se trata de eso, porque ellos cuando leen la norma dicen, pero esta alimentación tiene que ser muy nutritiva, y empiezan a verla, y empiezan con la mirada de su propia escuela, y empiezan ¿no? A ellos a exponer situaciones de que, por ejemplo, en la escuela, en el kiosco escolar, mire lo que pasa, se genera esa clase de alimentos, ¿no? Entonces, todo este juicio crítico, toda esta propuesta, todo este análisis, se va hilando, se va trabajando desde las situaciones propias que usted estaría proponiendo. Por eso es que el trabajar por experiencia de aprendizaje basado en proyectos, justamente en este CNEP nos ayuda mucho a lograr pues este desarrollo de competencias. Caso diferente a esto sería un poco difícil, ¿no? Decir que o visualizar o darnos cuenta cómo es que los estudiantes van logrando
¿no? Ese nivel de competencia. Entonces, se deben proponer y gestionar, dice, iniciativas vinculadas al interés común con la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Y para ello se apropia y utiliza canales y mecanismos también de participación ciudadana. Entonces ellos saben muy bien, manejan muy bien organizaciones propias en su comunidad, cómo participan, por qué participan, qué vínculo tienen, ¿no? Y qué los hace, qué es posible, cómo es posible que ellos puedan participar en algunas organizaciones, como obviamente cuando sean pues ciudadanos en esta legalidad. Entonces, en todo caso, es mirar 100% de manera integral al estudiante como una persona que tiene como un sujeto de deberes y derechos y que se involucra y que está preparado justamente para actuar en esta sociedad. Este es el enfoque del área, ¿no? Entonces, maestro que conoce el enfoque del área, este desarrollo personal y esa ciudadanía bastante activa, yo creo que no tendría dificultad en ir reconociendo competencias, capacidades, desempeños y luego enfrentarse a las evaluaciones cuando se nos presenta esta capacidad. Ahí vamos a ponerle aquí a Rita. Ya, y a Rita me hace disculpar, pero he tenido que silenciar para que no pueda interferir algún ruido. ¿Qué más? Entonces, acá también es una mirada importante los desempeños, ¿ya? Ustedes tienen la programación, tienen el programa. Entonces, planificar nuestras sesiones o revisar o planificar nuestras experiencias de aprendizaje no parte de revisar textos. Los textos son una ayuda, ¿sí o no? Claro que sí, son una ayuda, son un soporte, son recursos propios de aprendizaje, ¿no? Que el maestro los utiliza y el estudiante también para fortalecer su aprendizaje, pero eso no significa que esa va a ser mi guía, mi norte, mi orientador. No puede ser, porque nosotros tenemos que dar una mirada primero a estos desempeños, en este caso dice desempeños de 5º grado de secundaria. Entonces, si usted revisa estos desempeños, rápidamente los va a asociar con cada una de las capacidades, seguro, ¿no? Que acabamos de ver. Entonces dice que la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Dice, cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, combina las siguientes capacidades. Entonces, no podemos decir, yo solo trabajo que los estudiantes interactúen con las demás personas, que construyan normas y que manejen conflictos. El delibera y el participa no lo desarrollo en actividades porque no lo estoy comprendiendo bien, o si lo estoy comprendiendo como tiene que ser, no me alcanza el tiempo, en todo caso yo me he concentrado solo en 2 o en 3 capacidades. Esto sí se dificulta, ¿sí o no? Entonces hay que entender que es combinar todo. Ahora, esta descripción del nivel de la competencia que nos ponen por ciclos también es muy importante para que usted en el momento de la evaluación, cuando la evaluación es permanente, eso ya lo sabemos, es una evaluación formativa, vemos el progreso del estudiante y nos damos cuenta que según estos estándares, estas descripciones de la competencia, ¿qué es lo que se espera al término de? Entonces es importante que usted se concentre qué es lo que esperamos, ¿no? En relación a el nivel de competencia esperado al finalizar el ciclo 7º, por ejemplo. Estamos hablando de estudiantes que ya pasaron 3º, ya pasaron 4º, y están llegando al final del ciclo 7º, ¿no? En EBR. Entonces, convive y participa democráticamente y miren cómo está redactado, ¿no? En base a estos estándares que nos van a permitir a nosotros darnos cuenta que tanto estamos yendo por el buen camino y nuestros estudiantes están logrando el desarrollo de la competencia. Ahora nos vamos a concentrar en los desempeños. Y si leemos un desempeño, lo vamos a ubicar rápido y relacionar con una de las capacidades. Por ejemplo, dice, cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, logra el nivel esperado del ciclo 7º y realiza desempeños como los siguientes. O sea, todo estudiante que ha logrado en el ciclo 7º, estamos hablando hasta 5º y secundaria, es porque pasó por esto. ¿Qué demuestra?
Demuestra actitudes de respeto por las personas con necesidades educativas especiales. Entonces usted presenta seguro casos, presenta un análisis de caso para que los estudiantes contesten cómo es que donde estoy, se tiene que exigir ese respeto, esa actitud de respeto, ¿no? Con las necesidades educativas especiales o por las personas pertenecientes a culturas distintas de la suya. Entonces, las estrategias, las técnicas que utiliza el docente para enseñar al estudiante para aprender, pues se relacionan a esto. ¿Qué más? Rechazan situaciones de discriminación que pueden afectar los derechos de grupos vulnerables, dice, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que los estudiantes rechacen situaciones? Es que ahí nosotros que tenemos que aprender, por ejemplo, desarrollar en ellos. Si se trata de discriminación, estamos trabajando, por ejemplo, espacios, ¿no? Donde ellos puedan dialogar, donde se les escucha a ellos cómo toman esa postura de decir no, yo rechazo situaciones de discriminación, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad los estudiantes trabajaban corrupción y ellos participaban de un juego de roles, ¿no? Entonces su profesora al término de este juego de roles, ¿no? Les hacía reflexionar y se escuchaba la postura que tenían estos estudiantes frente a por qué se tiene que hacer frente a la corrupción en esta sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces ellos estaban presentando allí o demostrando lo que piensan, ¿no? Rechazando situaciones de discriminación porque afectan los derechos de las personas, de los peruanos, y toman ellos una postura. Entonces, por ejemplo, acá eso está relacionado con una capacidad. Otro desempeño dice, propone normas que regulen la convivencia. Entonces, están trabajando una experiencia de aprendizaje en relación a la convivencia escolar, a ese hostigamiento que no deja de estar presente en las escuelas, ¿no? Y que es necesario trabajar según alguna experiencia de aprendizaje en relación a qué, para que los estudiantes luego propongan normas que regulen la convivencia y busquen evitar problemas de discriminación basadas en la normatividad vigente a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, entre a qué dimensión se puede trabajar esta problemática con los estudiantes. Ya con los más pequeños es su aula, su escuela, lo local, pero ya con los de secundaria en grados superiores y en realidad en el nivel, porque están en la capacidad de lograrlo y de hacerlo, ¿no? Va pues a nivel de país, ¿no? Cómo se ve esta situación en el país, a nivel no solamente nacional, a nivel internacional, cómo es la problemática, entonces se va analizando mucho más y esto es importante. ¿Qué más? Otro es delibera, ¿no? Delibera, por ejemplo, ahí hay un desempeño, dice, delibera sobre asuntos públicos que afectan los derechos humanos. Ahora aquí cabe, cuando ustedes planifican, ya saben que tienen que ir precisando, porque cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de asuntos públicos que afectan los derechos humanos, yo podría decir, por ejemplo, la corrupción en nuestro país, ¿sí o no? Y eso sí estaría enmarcado en ello y tendría que irlo colocando si es que no está bajo esta mirada. Que realicen acciones participativas para promover, por ejemplo, ¿no? Si acá hay un desempeño que dice realiza acciones participativas para promover, yo retrocedo acá y dice participe en acciones que promueven el bien común. Entonces, de igual manera, esto que está aquí se va a convertir luego en relación a este desempeño en un caso, en una casuística que me va a presentar los evaluadores del ministerio para darme cuenta que tanto yo conozco y reconozco sobre desempeño, competencias y capacidades que trato de desarrollar en mis estudiantes en el día a día, ¿ya? Entonces es importante que ustedes se sitúen aquí y cuando tengan o estén presentes frente a una, como se dice, frente a una pregunta, frente a un caso, ¿no? Que nos viene en el cuadernillo, en el examen, ustedes puedan identificarlo. Ah, ya, corresponde a tal competencia, el área solo tiene dos, corresponde a tal capacidad, ¿no? Y seguramente que lo van a asociar rápidamente con el desempeño en curso. Entonces, toda esta mirada nos va a ayudar mucho a estar más seguros, ¿no? A sentirnos confiados de que estamos conociendo, reconociendo nuestra área curricular tal y cual debemos de trabajarla y desarrollarla, ¿ya? Porque nuestras estrategias y nuestras actividades que tengamos que proponer al estudiante de aprendizaje y retos siempre van a estar muy de la mano con el enfoque del área que yo conozco.
Mientras que no conozco este enfoque del área, mientras que no conozco qué es lo que realmente quiero lograr como el estudiante, ¿no? Va a ser un poco irme por las ramas y por ahí perderme y finalmente no establecer o una idea clara de qué tanto el área de PCC contribuye también a lograr ese perfil de ingreso en un currículo nacional, ¿ya? Muy bien, entonces el interactuar con otras personas o interactuar con todas, el interactuar, perdón, con todas las personas, hemos resumido que es reconocerlos como personas valiosas con derechos, mostrar mucha preocupación por el otro, actuar frente a distintas formas de discriminación y reflexionar sobre diversas situaciones que vulneran una convivencia democrática. Cuando ya vamos construyendo, asumiendo acuerdos, implica respetar, evaluar y participar en la construcción. Acá hay preguntas, por ejemplo, que nos vienen en una evaluación, recuerdo, ¿no? Cuando se pone en una situación en la cual el estudiante no participa, ¿no? De la construcción del acuerdo, que es de las normas que se va, ¿no? Que se está acordando en el aula, de esos compromisos, no participa el estudiante, tampoco el estudiante o tampoco el docente evalúa, entonces allí te colocan una pregunta, ¿no? Que si usted, ¿cuál es el propósito de la docente? Es una forma de preguntar, o caso contrario, que usted, revise ahí en esa pregunta si es que la maestra está utilizando el mejor procedimiento para poder lograr que los estudiantes, construyan, ¿no? Entonces usted rapidísimo se va a la capacidad y una capacidad dentro del área, perdón, dentro de la competencia de Convive, es construir y asumir acuerdos y normas. ¿Y qué nos dicen? Que estos acuerdos no solo se construyen, sino también juntos, en consenso, sino también va a tener que ser evaluados permanentemente. Entonces ahí también sale otra alternativa en las preguntas, ¿no? ¿Cuál marcaría usted? Si es la A, la B o la C, en relación a qué? Si es que la maestra o el profesor pretende, ¿no? Es porque hay problemas en el aula, revisar esos acuerdos y cambiarlos e incorporar otros, ¿no? Entonces la respuesta ahí no se trata de incorporar otros, porque aquí la capacidad que se moviliza, que es construir y asumir acuerdos y normas, me dice que yo tengo que participar en la construcción de estas normas, pero también yo tengo que evaluar permanentemente estas normas como estudiante para ver si se cumplen o no se cumplen y por qué no se cumplen y establecer algunas propuestas. Tengo que también cumplir acuerdos y leyes reconociendo la importancia que esto sirve para una buena convivencia. Allí es donde tenemos que empezar a trabajar mucho y manejar información y conceptos relacionados con la convivencia y hacer suyos los principios democráticos. Cuando decimos manejan conflictos de manera constructiva, entonces las preguntas también están relacionadas con esto, ¿no? Con estrategias, cómo o qué estrategia se utiliza para la solución de conflictos. Entonces allí algunas preguntas vienen en relación a la mediación, por ejemplo, ¿no? Y te colocan algún proceso que sigo, procedimiento que ha seguido el docente para poder lograr hacer mediación, ¿no? Te colocan una situación en la cual los estudiantes han tenido, ¿no? Alguna dificultad, ¿no? O demuestran dificultades en sus relaciones interpersonales, están de repente, son poco asertivos, ¿no? Y un poco empáticos, y eso es lo que está ocasionando seguro una situación que ya se está convirtiendo muy no controlable en el aula. Y en todo caso, la pregunta que les hacen ahí en los cuadernillos es, ¿cómo es que si usted, ¿no? Participaría como docente, que es en poder mediar, ser la mediadora, ¿no? Cuál es el mejor procedimiento que usted tendría que hacer? Entonces allí es para darnos cuenta y para revisar cómo es la mediación, cómo es que el docente puede participar en ello y cuando no participamos como mediadores, llegamos a un término entonces de negociación, que también los estudiantes pueden negociar cuando están en sus propias, ¿no? Situaciones en conflicto. Y entonces esto es una capacidad que es manejar conflictos de manera constructiva, ¿ya? Poner en práctica pautas y estrategias, dice, ¿no? Estamos hablando de las estrategias, lo que estoy diciendo ahora. Comprender el conflicto, ¿no? Como inherente a las relaciones humanas, de igual manera, ¿no? Como algo negativo, algo que no se podría dar, o desarrollar criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren. Entonces, esto es una de las capacidades
Luego viene el deliberar sobre asuntos públicos, participa en un proceso de reflexión, de diálogo, hemos dicho, de asunto público, en la cual toman postura, se tiene que escuchar esa postura, se tiene que leer su postura. Entonces los chicos dicen, profesora, en un ensayo argumentativo yo voy a colocar acá, voy a argumentar porque no estoy de acuerdo, porque no me parece tal situación o tal medida que está impartiendo el ministerio tal, ¿no? El Estado peruano, porque yo en mi localidad estoy observando cómo es que el tema de los bonos y los muchachos empiezan a comentar muchas cosas y escuchamos posturas, escuchamos justamente que ellos, o lo observamos como ellos reflexionan y dialogan. Para eso el trabajo tiene que ser colaborativo también, el equipo. Entonces, todo es una dinámica que va de la mano con estrategias, con recursos, ¿no? Porque son los elementos propios de un currículum. Pues no va a ir esto solamente en pensar, bueno, yo estoy relacionando mucho este asunto con los propósitos, ¿no? En la educación, pero está bien los propósitos, pero esto no camina si es que no veo mis recursos, si que no veo mis estrategias, ¿no? Como docente y no otros elementos más. ¿Qué más? Construye una posición propia sobre dichos asuntos, basándose en argumentos razonados. O sea, ahí nosotros tenemos que ubicar qué producto integrador, ¿no? Al final, con nuestros demás colegas del grado, ayuda a que estos estudiantes, por ejemplo, de quinto o cuarto grado, puedan demostrar qué cosa, que están haciendo argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que utilizar, ¿no? Esta clase de estrategias, manejar una serie de recursos para que los estudiantes logren ese delibera sobre asuntos públicos, ¿no? Que a veces no le entienden, a veces no se comprende todavía eso. ¿Y qué más? Y participar en acciones que promuevan el bienestar común. Ya hemos dicho que esto nos lleva a decir qué iniciativas tienen ustedes, estudiantes, cómo podemos mejorar esta situación. Ah, maestra, que esta cultura, no sé, no hay una cultura de gestión de riesgos en nuestro país, no hay una cultura muy débil, legalidad, perfecto, chicos, y ahora qué tenemos que hacer, qué propuestas tienen ustedes. Ellos se reúnen y empiezan a hacer sus propuestas en sus trípticos, hacen sus infografías, los más pequeños, los más grandes hacen sus planes de acción, ¿no? Y entonces en eso se convierten los productos integradores. ¿Por qué integradores? Porque están integrando varias áreas que justamente quieren lograr el mismo propósito, que es desarrollar esas competencias, ¿no? Movilizando sus capacidades. Entonces los estudiantes empiezan a pensar que tienen que gestionar iniciativas y que tienen que colocar propuestas, pero siempre con la defensa de los derechos humanos. Y justamente cuando se vulneran estos, pues es que se tornan estas problemáticas, ¿no? Cómo decir estos asuntos públicos. ¿Cuándo es un asunto público? Cuando está en una situación que está vulnerando un derecho de las personas. Y se apropia y se utiliza canales y mecanismos de participación democrática. Entonces, todas sus propuestas, todas sus iniciativas, a veces se dice en las escuelas que no quede solo en el WhatsApp, que no quede solo en la plataforma institucional del colegio, no sé si tuviera una plataforma exclusiva, ¿no? Porque los chicos dicen, voy a subir un producto, profesora, ya lo voy a subir a la plataforma y queda, porque hay escuelas que tienen Moodle, eso es muy interesante la plataforma y muy sencilla también de usarlo, muy amigable, como se dice, y también tenemos de repente otras aplicaciones más, otras, ¿no? Herramientas más que el docente utiliza, pero que también quisiéramos sin ánimo de querer trabajar videos donde se observe al estudiante exclusivamente, no necesariamente es eso, pero sí pueden haber algunos recursos que podrían ayudarnos a que esto no quede solo en la escuela, sino que como son propuestas, gestión iniciativas, dice, frente a un asunto público, puedan ser leídos, revisados también por la comunidad. Es cosa que los maestros empiecen, ¿no?, a trabajar esto y que se apropie y utilice canales o mecanismos de participación. Entonces, ¿cómo manejamos los conflictos, por ejemplo, de manera constructiva? ¿Cómo se aplica en los estudiantes esta capacidad? ¿Cómo se desarrolla en los estudiantes esta capacidad? Cuando el estudiante actúa con empatía y asertividad frente a ellos, ¿no? Entonces las preguntas están relacionadas a empatía y están relacionadas a asertividad.
esa capacidad que tenemos nosotros de ponernos en el lugar del otro, o también en todo caso de comunicar, porque es mi derecho, ¿no? Situaciones que no estoy realmente de acuerdo, ¿no? Pero no callarlo o no ser pasivo, sino tener una comunicación agresiva, sino más bien en una comunicación asertiva. Decir lo que tengo que decir, ¿no? Obviamente sin hacer daño a nadie, pero no quedándome callado porque es mi derecho. Poner en práctica pautas y estrategias para resolver de manera pacífica y creativa. Esa es otra opción con la cual los estudiantes aprenden a manejar conflictos de manera constructiva. ¿Cómo aprenden más los estudiantes a manejar conflictos de manera constructiva? Cuando empiezan a comprender ellos el conflicto como que es algo inherente a las relaciones humanas, no que es algo malo, no que se tiene que evitar. No es así, lo que pasa es que no tenemos que desencadenar, ¿no? El no utilizar estrategias de manera creativa para solucionar el conflicto y oportunas hace muchas veces que pueden desencadenar en hechos violentos, o desarrollar criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren. Entonces me voy a un pensamiento más crítico, más creativo, ¿no? A propuestas de soluciones, a toma de decisiones, a solución de problemas, que son ya habilidades de pensamiento, ¿no? Mucho más complejo. Entonces, también algunos términos o algunos mecanismos, ¿no? Que siempre revisamos en nuestro desarrollo de experiencias, decisiones en esta área, está relacionada con estos acuerdos producidos por consentimiento de todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Entonces hablamos de un consenso, ¿no? Porque sí, pues aquí todos estamos teniendo consentimiento como grupo de lo que vamos a tomar decisión. Pero sin embargo en la mediación ya es diferente, y en una mediación ya tengo que entrar como un tercero, pero yo entrando como un tercero, usted entrando como un tercero a mediar, también tiene ciertas características que no podemos nosotros participar, ¿no? A favor o en contra de un grupo, sino que nosotros somos de personas, ¿no? Somos un poco neutros en este sentido. Es un procedimiento muy voluntario, mediante el cual las personas, con el apoyo de un mediador, que este es el tercero, y ese mediador a veces es el auxiliar de educación en secundaria, es el tutor, es cualquier docente, ¿no? Todo docente que es capaz de comunicarse, de negociar para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema, ¿no? De carácter pues civil, mercantil o familiar, si estamos hablando de términos generales de lo que significa la mediación. En la escuela tenemos pues procesos, procedimientos que también nos vienen en las preguntas, en los exámenes, en los casos, por ejemplo, ¿no? Nos ponen una secuencia de actividades, de pasos a seguir, ¿no? En la pregunta, y a veces uno de ellos no está de acuerdo, todos están bien, que el profesor como mediador hace que los estudiantes respeten ¿cómo se dice? Las normas, o sea, las pautas, ¿no? Establecidas allí, viene quien va a hablar uno, se le va a escuchar a uno, se le va a escuchar al otro, no interrumpir, pero ya cuando está haciendo todo este proceso, que son varios pasos, ¿no? Luego termina, por ejemplo, por ahí hay un paso que dice, un punto que dice, el profesor decide, ¿no? Cómo establecer o qué acuerdos a qué acuerdos van a llegar. No es que el profesor va a establecer eso, ¿no? Entonces él como mediador, ahí está el error seguro. Entonces son la clase de casuística, de casos que se nos presenta cuando trabajamos esto de la mediación. Y la negociación, que es un proceso de discusión que se establece entre las partes, ¿no? Acá no entra un tercero porque hay voluntad de ambas partes, ¿no? En conflicto, que quieren negociar, o sea, quieren ellos solucionar, ¿no? Quieren acordar, y entra a tallar mucho el diálogo, ¿sí o no? Por medio de representantes, si son grupos y cuyo objeto es el de llegar a un acuerdo aceptable para todos, ¿ya? Pregunta 1. Entonces, ahora sí ya pasamos a las preguntas. Ya justamente son las 5 para las 7 para empezar a trabajar la pregunta. Vamos con la pregunta 1. Dice, para celebrar el Día de la Familia, Liliana, esto lo voy a colocar en un ratito, ¿ya? Lo voy a colocar ¿cómo se llama? En PDF mejor, ¿ya? Porque me permite plantear
recoger un poco el... A ver acá. A ver aquí, ya. Un poquito lo vemos así. Ahí. Ya está. Ahora sí, ¿se visualiza ahí? ¿Me avisan? ¿Se está visualizando? Sí, maestra, sí. Sí se ve, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, profesor. Ya, ahora sí. Pregunta una. A veces cuando no hablamos, no participamos, ¿con quién estamos? No, pero no estoy sola. Vamos a ver cuántos están en aula. Hay 6. Ok. Dice, pregunta número 1. Para celebrar el Día de la Familia, Liliana y Ricardo, dos estudiantes, han sido designados por sus compañeros para encargarse de la ambientación del aula para dicha celebración. Sin embargo, Liliana considera que las tareas que desea realizar Ricardo implican menor esfuerzo que las que ella ha propuesto para realizar. Por su parte, Ricardo considera que las tareas que Liliana quiere realizar no son proporcionales a las suyas. Al no lograr ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces lo vamos a colocar aquí de un colorcito, ¿ya? Vamos a poner acá verdecito. Dice que, ¿dónde está? Ajá. Considera que las tareas, al no por acá, ¿no? No lograr ponerse de acuerdo, ¿no? Al no lograr ponerse de acuerdo, dice, los estudiantes buscan solucionar sus conflictos a través de mecanismos de mediación. Acá se está presentando un conflicto, ¿sí o no? El conflicto está, ¿por qué? ¿Por qué se presenta el conflicto? Porque hay intereses, ¿sí o no? Cuando mi interés es diferente al tuyo, obviamente vamos a entrar a un conflicto, pero la idea no es llegar a mayores, la problemática que se está presentando, y dice que buscan solucionar su conflicto a través de mecanismos de mediación. Entonces vamos a ver cómo empezamos a trabajar esto. Y si tú retrocedes un poco, esta pregunta, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿no? Esta pregunta, esta relación, ya sabemos que la competencia es convive, participa democráticamente, la búsqueda del bien común. Y aquí están mis capacidades, ¿sí o no? ¿Cuál de ellas sería? La cual está relacionada con esto de la mediación y el conflicto. Interactúa con otras personas, construye normas y asume acuerdos, maneja conflictos de manera constructiva, delibera o participa en acciones. ¿Con cuál de ellas está relacionada esta pregunta? O sea, hay que identificar la capacidad, ¿sí? ¿Cuál de ellas? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 capacidades. A ver si están así enumeraditas de forma mental. ¿Con cuál de ellas, estimados? Con Maneja interactúa, con... conflictos de Maneja manera conflictos. constructiva. Claro, maneja conflictos, ¿no? De manera constructiva. Entonces, usted ya sabe que cuando le llegan, cuando se presentan esas preguntas en el cuadernillo, ya sabe que el estudiante, o sea, usted ya tiene una guía. Siempre van a estar respuestas relacionadas a empatía, asertividad, proponer estrategias para resolverlo de manera pacífica, de manera creativa, pero también dice contribuyendo a construir comunidades democráticas, comprender el conflicto con que es inherente a las relaciones humanas. Mira, hay varias cosas acá, ¿no? Así como desarrollar criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren. Entonces, voy a poner en práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa, y justamente de eso se trata, porque están los integrantes o los que han sido los actores en esta situación, ¿no? Están justamente pensando en que van a tener que buscar a un tercero, que es el mediador, porque no han llegado ellos a poder dialogar y a ponerse de acuerdo. Entonces, cuando no hay esa capacidad entre los estudiantes, son las personas, empezamos a buscar a un tercero, ¿no? Y eso a veces sucede hasta en los adultos. Entonces, vamos a, mira, pues es importante que ustedes manejen las capacidades. Mira, esto te va a ayudar mucho a cómo orientas
¿no? Una de las respuestas, cómo seleccionas o cómo discriminas las alternativas que están presentes en el caso presentado, ¿no? Justamente en base a eso. O sea, sin irte por las ramas, ya sabes que maneja conflictos de manera constructiva. Para el CENEP, para el currículo que nosotros manejamos como docentes escolar, es empatía, es asertividad, es desarrollar estrategias con los estudiantes, es contribuir a que esas situaciones no se pongan pues en una situación de conflicto mayor, sino que más bien no se conserven las relaciones humanas y también que desarrollen criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren. Entonces ya todo esto, este marco de aquí, este desarrollo de capacidad, te va a ayudar para poder tomar decisión si es la A, si es la B o si es la C, cuando ya identificaste la competencia, la capacidad e inclusive hasta los propios desempeños. Entonces, voy por aquí otra vez, yo avanzo y regreso a la pregunta, ¿ya? Entonces dice, ¿en cuál de las siguientes acciones se evidencia el mecanismo de mediación? Listo. Otra pregunta sería de repente, ¿cómo es, si a usted se le presenta esta situación, cómo usted podría proponer a los estudiantes una solución o cómo usted, o cómo es que comúnmente, ¿no? ¿Qué estrategias se utiliza comúnmente para poder solucionar ello? La idea es que tú no propongas, la idea es que ellos son los que están llamando, están decidiendo que un tercero esté involucrado, ¿no? Entonces dice, Liliana y Ricardo buscan un espacio tranquilo para dialogar y por turnos cada uno expresa por qué cree que debería encargarse de las tareas para las que se propuso. Luego, para solucionar el conflicto, cada uno propone alternativas para atender sus necesidades y la de su compañero. Esa es la B. Liliana y Ricardo buscan a su tutor para contarle el conflicto que ha surgido al tratar de ponerse de acuerdo sobre la distribución de tareas. Luego de escuchar a cada estudiante atentamente, el tutor les plantea una solución con la que las necesidades de ambos son satisfechas. 3. Liliana y Ricardo buscan a un compañero en el que ambos confían para explicarles el conflicto y la postura de cada uno al respecto. Luego de que su compañero los ayude a entender las necesidades de cada uno, ambos acuerdan criterios para distribuirse las tareas. ¿En cuál de los tres se visualiza o se evidencia un mecanismo de mediación? ¿En la A, en la B o en la C? A ver, por ahí ya están contestando, ¿no? No lo veo, voy a abrir por aquí. Jenny dice en la C. ¿Por qué sacamos la B? Vamos a sacar la B más rápido. Liliana y Ricardo buscan a su tutor para contarles el conflicto. Ya pueden buscar al tutor y decirle que lo que ha pasado, lo que ha surgido. Lo están eligiendo al tutor para que él sea el mediador, me imagino. Pero luego de escuchar a cada estudiante atentamente, ¿qué hace el tutor? Miren lo que hace. El tutor les plantea una solución. ¿Esto en este enfoque es correcto? No, no. Eso está mal porque no se trata que el tutor plantee la solución en la que las necesidades de ambos sean satisfechas. Lo que puede ser que en este mecanismo de mediación no hay participación de establecer estas decisiones nosotros como mediadores, sino ellos les estamos enseñando a los adolescentes, a los jóvenes que solucionen, ¿no? Miren, de esta manera sus propios conflictos que se les va presentando en el día a día. Entonces, la letra B no puede ir. Vamos con la A y con la C. ¿Por qué descarto la A y me podría quedar con la C? ¿O por qué me podría quedar con la C y descarto la A? Entonces voy a ver la A primero. Dice, Liliana y Ricardo buscan un espacio tranquilo para dialogar. Buscan ellos dos. Y por turnos, cada uno expresa por qué cree que debería encargarse de las tareas para las que se propuso. Luego, para solucionar el conflicto, cada uno propone alternativas para atender sus necesidades y las de su compañero. Pero si estoy hablando que Liliana y Ricardo son los chicos o los dos estudiantes que están entrando en conflicto y la mediación me está diciendo por teoría que yo necesito tener este tercero, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿dónde? Anthony, muy bien, la C. ¿Dónde encontramos al tercero en la letra A? No hay, ¿no? Entonces no se puede evidenciar una mediación. Ellos pueden dialogar, ellos pueden ser de acuerdo, ellos podrían negociación, pero no es una mediación.
En la C dice que no necesariamente es el maestro, ojo, o es el adulto. Liliana y Ricardo buscan a un compañero que ambos confían para explicar el conflicto y la postura de cada uno al respecto. Luego que su compañero los ayuda a entender las necesidades de cada uno, ambos acuerdan, o sea, ellos acuerdan, no está interviniendo el estudiante, el tercero, ambos acuerdan criterios para distribuirse las tareas. Entonces, reconociendo mediación, negociación, estrategia, solución de conflictos de manera creativa, vamos a dar por respuesta a la letra C en el número 1. ¿Ya? Esta sería mi respuesta. Entonces, me voy aquí al lapicito y voy a hacer esto, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Vamos con la número, a ver, voy a desactivarlo. Vamos con la número 2. A ver, ¿cómo nos va con la 2? ¿Qué dice? Dos estudiantes, dice, ¿no? Están escribiendo colaborativamente una historieta y no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser el diseño de la portada. Para resolver la situación, cada uno expresa lo que quiere destacar en la portada y por qué. Luego de intercambiar sus ideas, ambos proponen diseños en los que incluyen algunas de sus propias ideas y algunas de las de su compañero. ¿Qué mecanismos de resolución de conflictos corresponde a la manera de proceder de ambos estudiantes? A ver, dice que están escribiendo colaborativamente una historieta, ¿no? Acá hay un trabajo colaborativo, vamos a unirlo por aquí, ¿ya? Y no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser el diseño. No están consiguiendo ponerse de acuerdo cómo debe ser el diseño de la portada. Para resolver esta situación, cada uno expresa, ¿no? Cada uno expresa lo que quiere destacar en la portada y por qué. O sea, acá hay un sustento propiamente de ellos, ¿no? Y eso también forma parte de qué. ¿De qué forma parte? De la comunicación muy asertiva, del derecho que tenemos a no quedarnos callados, es expresar, sustentar. A ver, chicos, sustenta tu posición, ¿por qué lo dices? ¿Por qué quieres esa alternativa? ¿Por qué quieres trabajar ese producto de tal manera? O sea, es tu propuesta, ¿no? Pero tienes que sustentarlo, porque si no, alguien se cohíbe y finalmente no lo valora tampoco y ellos están en formación. Entonces es importante que expresen lo que quieren ellos destacar, en este caso en su trabajo. Luego de intercambiar sus ideas, ¿no? Ambos proponen diseños, ¿no? Ya, pues, entre los que incluyen algunas de sus propias ideas. Mira, ¿qué te parece si, ¿no? Acordamos, tú en tus propuestas pueden ir acá, en base a la portada, al título, cómo va a ir, con tales imágenes, y luego algunas de las de su compañero. Y luego en la otra parte van las mías, ¿no? Entonces, conflicto resuelto. ¿Qué mecanismo de resolución de conflictos corresponde a la manera de proceder de ambos estudiantes? Ellos no necesitaron mediador, ellos no recurrieron a un tercero. ¿Quién lo solucionó? ¿Hubo negociación, hubo mediación o hubo arbitraje? ¿Qué dices? A ver. En realidad, claro, negociación. En realidad nosotros trabajamos en educación esto, ¿no? Esta negociación y trabajamos esta mediación. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la guía, por ejemplo, de resolución, bueno, hay tantas guías en tutoría, ¿no? Y tanto ahí que revisar, que trabajar, hablamos pues de esa negociación, de esta mediación, que sí hay que fortalecer bastante y trabajar mucho con los estudiantes y no dejarlos que ellos, a través de situaciones, a través de casos, a través de juego de roles,
podemos hacer práctica de ello inclusive, ¿no? Y estar muy atentos de cómo ellos solucionan sus conflictos, esa capacidad que tenemos de poder también nosotros escucharlos, ¿no? Una escucha atenta, una escucha activa a su problemática, a sus dificultades que se les presentan, más aún a ellos cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, sus grupos, ¿no? Cuando empiezan a trabajar por grupos, cuando empiezan a trabajar por equipos, no es tan fácil para los adolescentes este asunto de dejarse las tareas, de incorporarse en el trabajo. A veces ellos te piden, no, profesora, no queremos estar en grupos, ¿no? Y a veces se les dice, ¿no? Pero no que sean grupos, sean equipos, ¿qué les parece ser equipos mejor que grupos? Pero sienten de que uno da más que el otro, ellos sienten así, ¿no? No nos agrada mucho porque yo, Susanita, soy siempre la que estoy haciendo y los otros solamente, ¿no? Se involucran al final y eso no es justo y no me parece, entonces tengo que hacerlo solo. Entonces tú le dices, no, pero la grandeza de este desafío hoy en día, en pleno siglo XXI, exige, ¿no? De que tengamos que desarrollar trabajos colaborativos. En todo caso, no podemos estar así aislados, pero poco a poco hay que trabajarlo bastante en las aulas para que ellos se den cuenta, ¿no? Qué importante es y qué es lo que hoy en día necesitamos como habilidades de trabajo cooperativo y habilidades blandas, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a la pregunta 3. Y la pregunta 3 dice lo siguiente. Un docente nota que dos estudiantes mantienen un conflicto y aunque en varias ocasiones han intentado resolverlo, no lo han logrado. Cada vez que ellos lo intentan, terminan siempre discutiendo. Por ello, el docente considera pertinente asistirlos adoptando el rol de mediador para que ellos mismos puedan resolver dicho conflicto. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe el rol del mediador? Ahora te están preguntando sobre esto vienen preguntas en relación a el mecanismo y el proceso del mecanismo, porque a veces no lo estamos comprendiendo como docentes. A veces hay situaciones en las cuales no solo están involucrados estos estudiantes en un conflicto, sino que vienen los padres y mencionan, ¿no? Y que también se ha involucrado el maestro, dicen los padres, ¿no? Pero ese maestro está en relación a qué está tomando, él forma parte de o está de acuerdo con el otro estudiante. Entonces el estudiante ya no lo ve al maestro como el mediador, ¿no? Sino más bien el estudiante lo ve como una persona, como que injusta esa situación que se está presentando, ¿no? Mira, encima mi profesor todavía, está de acuerdo con la acción que realiza mi otro compañero. Entonces el estudiante lo ve así, ¿no? Lo ve así, ya Jenny. Y esto es diferente. Otra pregunta es, ¿cuál es tu rol? ¿No? El proceso. Entonces las preguntas diferentes son en cuanto al rol que tiene el mediador o qué rol o qué situaciones se pueden resolver mediante, ¿no?, estos mecanismos. Y aquí nos dice que estos dos estudiantes mantienen un conflicto y aunque en varias ocasiones han intentado resolverlo, no lo han logrado. O sea, acá ha habido un ánimo de qué. Vamos a ponerle por acá un colorcito que se diferencie. Ha habido un ánimo de qué, de querer entre ellos negociar, ¿no? Llegar a un acuerdo, pero no lo logran, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo logran? De repente hay habilidades o capacidades que ellos tienen que seguir desarrollando. A veces quieren ellos resolver, pero ya llegaron a un punto de que no se escuchan, no son tolerantes, uno nomás quiere hablar, y entonces el otro dice, no llegamos a ningún acuerdo, tú no entiendes, no me dejas hablar a mí. Entonces ahí llegan ya a una mediación, obviamente. Y dice, terminan siempre discutiendo, ¿ya ves? Así eso pasa, ¿no? Y pasa en todo espacio. Y por ello el docente considera pertinente, vamos a asistir, ¿no? En la palabra, pero van adoptando el rol de mediador de este docente para que ellos mismos puedan resolver, acá está la palabra clave, ellos mismos puedan resolver dicho conflicto. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe el rol del mediador? Otra vez esta pregunta, entonces tú retrocedes nuevamente aquí a tus capacidades y cuando retrocedes te vas a dar cuenta y tú dices, ¿no?
Porque hay varias preguntas en los diferentes exámenes del Minedo han venido así, ¿no? Se han presentado así. No es capricho de nadie. Lo que pasa es que en el CNEP, en el Currículo Nacional de Educación Básica, en las diversas áreas curriculares de nuestra área, que es DPCC, Desarrollo Personal, tenemos que lograr que los estudiantes manejen conflictos de manera constructiva. Eso es nuestro trabajo en nosotros. Y entonces allí entra a tallar lo que es mediación, lo que es negociación, lo que es empatía, lo que es asertividad, ¿no? Lo que es manejar estrategias para manejar los conflictos, para gestionar los conflictos, ¿no? Entonces, nuevamente ya estás convencida. Mira, las preguntas tú lo revisas en 2017, 2018, 2019, el examen de ascenso 2021, ¿no? Inclusive. Entonces siempre es esto, ¿no? Y en los temarios inclusive se presenta algo muy similar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente lo que se quiere es que tu docente puedas tener estrategia, conocimiento de cómo ayudar a que estos estudiantes, cómo enseñarles es la palabra, ¿no? A que ellos puedan manejar conflictos de manera constructiva. Entonces, mira las preguntas que se han presentado y han venido en los cuadernillos, ¿no? En las evaluaciones. Entonces, retrocedo otra vez, avanzo como se diga, y me quedé aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del mediador docente? Dice, identificar al estudiante que es causante de los desacuerdos. A ver, ¿quién está aquí causando este problema? Dice, y altercados, con la finalidad de hacer cumplir las normas de conducta. Acá, mira lo que dice, hacer cumplir. Acuérdate que tu rol, hacer cumplir las normas de conducta, ¿no? No va por un tema de yo hago cumplir, ¿no? Sino que tanto yo enseño a los estudiantes, ¿no? Que ellos reflexionen lo importante que es el cumplimiento de ellos, de sus propios acuerdos que han establecido, que han acordado estudiantes, que vamos a venir después del recreo a la hora indicada, porque la profesora ya llegó y no podemos estar interrumpiendo. ¿Qué más hemos acordado? Que vamos a mantener nuestro espacio desinfectado, bueno, al menos limpio, ¿no? Ahora que estamos en esta situación de pandemia. ¿Qué más, estudiantes? Que vamos a utilizar correctamente nuestra mascarilla y todo lo demás. Son sus acuerdos, chicos. ¿Y qué pasa? ¿Lo están cumpliendo? Entonces son ellos los que tienen que ir evaluando y darse cuenta. ¿Y por qué es importante? Ah, bueno, esto es por un tema de salud, lo otro es por un tema de respeto, dice el otro, un tercero dice no, que ese es un tema de poder aprender todos bien, porque cuando uno interrumpe la clase ya no es lo mismo, dice un tercero. Entonces, ¿qué aprendemos? A convivir tranquilos, en armonía, en democracia, como tiene que ser el aula. Sí, profesora, ok. Entonces, ¿cómo les está yendo? No, mal todavía. Entonces, regulen. Entonces, siempre se le dice al estudiante, no, regula, a ver, tú tienes que autorregular. Y no pasa por un asunto de hacer cumplir normas de conducta, no porque eres el docente y lo vas a tener que hacer para restaurar el orden de la institución y evitar que el conflicto se reactive. Se va a reactivar seguro y no lo vas a poder evitar. La B, escuchar las posiciones de los estudiantes y evaluarlas imparcialmente para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos y presentarles una solución que sea justa para ambos. A ver, ¿qué diferencia hay con la B? Con la A está bastante lejano, ¿no? Ahora, con la B, hasta acá estábamos ok, ¿no? Escuchar posiciones de los estudiantes, sí, hay mucha capacidad de escucha atenta, de escucha activa de este docente, ¿ya? Mediador, porque no se trata de que estés con los estudiantes y estás distraído, por eso es que también tienes que tener un espacio adecuado para hacer esta labor de mediador, no se hace en el patio, no se hace en cualquier lugar, ¿no? Para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos y presentarles una solución. Es que tú no vas a presentar la solución y que sea justa para ambos. Justo será para ti, pero de repente no es lo que ellos están interpretando. Entre comillas, es usted, pero usted no está en el conflicto, usted simplemente es un mediador, ¿ya? Entonces la C, reunir a los estudiantes en un espacio tranquilo. Esto del espacio es muy, pero muy importante, ¿ya?
Y si tenemos mucho ruido, no vamos a escuchar, se nos van a ir las ideas y lo que queremos nosotros de repente mencionar y lo que más importante, lo que ellos nos están mencionando y expresando. Y tienen que estar sumamente tranquilos porque si no, obviamente se van a alterar. Y plantear pautas para el diálogo. Ah, ahora sí. Para plantear pautas en el diálogo, sí. Tú puedes plantear pautas en el diálogo, ¿ya? A ver, estudiantes, miren, vamos a dialogar de la siguiente forma. Entonces, voy a escucharlo uno, voy a escucharlo el otro, pero no puedo escuchar los dos a la vez. Cuando Jorge está explicado, está hablando, está mencionando su dificultad que tiene con respecto a María o María con Susanita, tenemos que esperar que María acabe, luego le toca el turno a Susana. Entonces, tú pones las pautas para este diálogo. Y también, eso sí va, a fin de generar un clima también de confianza y que ellos no vean, que se sienten tranquilos, que realmente están frente a un mediador que es imparcial, que no está pues del lado de uno o del otro, y que promueva que ellos resuelvan su conflicto. Ellos son los que van a resolver su conflicto. ¿Por qué? Porque nuevamente tú recuerdas que las capacidades del área que desarrollas en esta competencia es, ¿qué cosa? Hacer que los chicos manejen conflictos de manera constructiva. Ellos, ¿ya? En todo caso, revisamos por aquí, ¿dónde me quedé? Por acá, ¿no? Ya, y nuestra respuesta sustentada ya no podría ser ni la A ni la B, sino tendría que ser la letra C. Muy bien lo que ustedes dicen, ¿ya? Entonces lo ponemos por acá. Ahí está, muy grandecito. Listo, vamos. Vamos con la pregunta número 4. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa una ausencia de pasos que promueve la negociación? Hemos hablado de que negociación y mediación no es lo mismo. Hay situaciones en conflicto de estudiantes que ellos mismos deciden ese diálogo, esos acuerdos, no profesora, no tutora, nosotros lo vamos a resolver y ellos piden sus disculpas y ellos conversan. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa una secuencia de pasos que promueven una negociación? Yo les he dicho que siempre en estos mecanismos de mediación, ¿no? Negociación, hay pasos a seguir, por los cuales debemos tener bastante cuidado de no invadir, pues, en el espacio propiamente del estudiante, no formar parte de, o sea, demostrar parcialidad frente a uno, con otro, porque al final tú de buena voluntad, o usted de buena voluntad que quiere ser el mediador del conflicto, termina más involucrado y más dañado también usted inclusive, ¿no? Porque los padres a veces mencionan es el profesor encima que está siempre, ¿no? Está más escuchándole a tal estudiante y entonces el conflicto va a empezar a avanzar y a ser peor, ¿no? Mayor, un conflicto mayor. Listo. Primero, ambos estudiantes deben establecer un diálogo en el que cada uno describa los hechos sucedidos, sus sentimientos, ¿no? Cuando le decimos a los estudiantes, ¿qué sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿No? Entonces ellos se reconocen, sí, yo me siento mal, profesora, porque hice esto, le insulté a mi compañera, le dije tal cosa. ¿Y tú cómo te has sentido? ¿No? ¿Cómo te sientes tú? ¿No? Entonces, eso es importante, que se describan los hechos, sus sentimientos. ¿Qué necesidades? ¿Qué necesitas? Yo necesito que mi compañera me respete, dice la otra chica, ¿no? Porque está mirando a mi amiguito y resulta de que él está interesado en mí y empiezan las situaciones que se van complicando con respecto a esa temática propia de adolescente. Y necesidades, evitando descalificar a su compañero, ¿no? Entonces, no descalifique implica que no descalifique, no está colocándole ningún ningún adjetivo, ¿no? Ninguna palabra que tienda a caracterizarlo de alguna forma que no está correcto a su compañero. En segundo lugar, o que eso está mal, o que es un tal por cual, y empezamos a escuchar esto, ¿no? En segundo lugar, ambos deben identificar el problema e intereses en común. En tercer lugar, ambos deben formular ideas para resolver la situación, tomando en cuenta los intereses y necesidades de ambos.
Y finalmente deben construir un acuerdo que sea viable, que sea beneficioso para ambos y que resuelvan la situación conflictiva. Estamos trabajando, lo vamos acá a resaltar un poquito. A ver, aquí lo resaltamos. No, acá es esto, ¿no? Lo que es negociación, ¿ya? Para no perdernos. Dice, la B. Primero, los estudiantes deben enfrentar la situación conflictiva. Acá establecen un diálogo, mientras que acá enfrentan la situación conflictiva y acceden, dice, a dialogar con su compañero. En segundo lugar, ambos estudiantes, siguen hablando los dos, deben expresar aspectos positivos de la conducta de su compañero y evitar mencionar los aspectos negativos. En tercer lugar, cada estudiante debe pedir disculpas por las cosas que podrían haber molestado a su compañero, ¿no? Pedir disculpas, dice. Y finalmente la docente asigna a cada estudiante acciones, la docente asigna, miren lo que dice acá, acciones que debe realizar para solucionar el conflicto. Asigna a cada estudiante qué debe realizar para solucionar el conflicto. Tú le pides la clásica de los maestros, ¿no? A veces queremos resolver nosotros la situación, ¿no? Tú le pides disculpas, ven para acá. Cuando eran más pequeños y los niños discutían, no recuerdo, en un patio, la maestra dijo, ¿por qué están discutiendo estos niños? Pasan en primaria, pequeñitos nomás, no, que tienen una naranja y que quieren ellos, uno quiere la naranja, vamos, vengan para acá, es mía, es tuya, te partimos esta naranja por la mitad y se acabó el asunto. Otro caso en un lápiz, están peleándose por un lápiz los chicos, los niños, así en primaria pequeñitos, ya, vengan para acá, ni para ti, ni para ti, ni para ninguno de los dos el lápiz, me lo quedo yo el lápiz. Entonces la solución es esa, así ayudamos a que se pueda resolver los conflictos de los niños, de las personas, de los adolescentes y jóvenes, no sabemos, ¿no? Pero a veces son prácticas que se empiezan a trabajar, ¿no? Y se empiezan a ver así. Vamos con la C. Primero, la docente debe realizar preguntas a cada estudiante para que pueda expresar qué es lo que le ha molestado de la conducta de su compañero. ¿Qué te molestó de Susana? Susana, ¿qué te molestó de María? En segundo lugar, debes pedir a que el estudiante identifique los errores que ha cometido. Los errores que ha cometido. ¿Qué errores has cometido? Dice. En tercer lugar, la docente debe proponer, acá está el debe, ¿no? Yo tengo que hacer esto, yo debo hacer, dice, proponer algunas pautas para que los estudiantes puedan tomar acuerdos. Las pautas para que los estudiantes puedan tomar acuerdos. Hay que ver si va a proponer solución o si va a proponer pautas para que los estudiantes puedan tomar acuerdos, ¿ya? Finalmente, cada estudiante debe comprometerse en acciones concretas que les permitan evitar el conflicto. A veces estamos yendo por el camino adecuado y dices, no, ya voy a contestar esto, ¿sí o no? Voy a contestar porque ya la sé, la respuesta, acá la tengo, pero cuando te das cuenta el punto final o la coma, determinen otra idea, ¿no? Y ahí tú piensas otra vez y dices, ¿cómo? Yo ya estaba segura que iba a marcar esta C. A ver, finalmente cada estudiante debe comprometerse con acciones concretas que les permitan evitar el conflicto. Entonces tú subes un poquito más, otra vez retrocedes y llegas a las capacidades y tú dices, ¿no? Maneja conflictos de manera creativa, ¿no? Para lo cual dice, parte de comprender el conflicto como inherente, miren, inherente a las relaciones humanas, comprender el conflicto inherente. Entonces la pregunta es, ¿y lo voy a evitar? ¿Sí? ¿O tengo que evitar siempre ese conflicto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pregunta estoy acá, no? Entonces, yo creo que, como me dice la capacidad, está clarísima, ¿no? Vamos con la A finalmente. Primero, ambos estudiantes deben establecer un diálogo. Claro, ellos deciden.
En cada uno describe los hechos sucedidos. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con nosotros? Sus sentimientos. Mira, no me gusta, no me agrada, me siento mal por lo que está pasando entre nosotros, la manera como estamos trabajando, pretendemos trabajar o no respetamos tal cosa. Evitando descalificar a su compañero. ¿No? A veces los conflictos es porque están diciéndole al compañero, no has hecho el trabajo, este es un ocioso, este es un vago, este es un irresponsable. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Que ellos no aprendan a resolver las problemáticas de esa forma, los conflictos que tienen. En ese segundo lugar, ambos deben identificar el problema e intereses comunes. Claro, ahí está lo interesante, ¿no? ¿Qué interés tenemos tú y yo? Cuando tu interés es opuesto al mi interés es diferente al tuyo, obviamente va a surgir siempre un conflicto. Y en tercer lugar, ambos deben formular ideas, cómo lo resolvemos, tomando en cuenta sus intereses, sus necesidades. Y finalmente deben construir un acuerdo. Ellos acordamos que van a ir tus ideas colocadas en este producto final, ¿qué te parece? Porque va a ser beneficioso para que lo resuelvan y que resuelvan la situación conflictiva. Muy bien, entonces ya ustedes también por ahí me habían dicho que la respuesta iba a ser la letra A. Esta sería nuestra respuesta, ¿ya? Listo. Vamos a dejar esto acá. Ajá, ok. Vamos entonces con la pregunta número 5. Dice, pregunta 5. Durante una sesión de aprendizaje, ¿ya? Ahora nosotros manejamos que trabajamos las experiencias de aprendizaje, que ahí tenemos un conjunto de ¿qué? De actividades, pero definitivamente en esas actividades se van a tornar en una secuencia lógica, en una secuencia didáctica, ¿no? Que es la sesión. Los estudiantes en equipos están analizando diversos ejemplos. A ver, algo que me parece importante, yo lo voy un poco subrayando, ¿no? Diversos ejemplos de respuestas asertivas frente a los conflictos. Respuestas asertivas, no me quedo callado, no estoy expresando mis desacuerdos, los estoy expresando oportunamente, ¿no? Sin dañar al otro, no estoy realizando no estoy haciendo, que te digo, utilizando alguna palabra o algún adjetivo que dañe o que insulte, o algún insulto, ¿no? Estoy siendo muy tolerante, pero estoy expresando, o sea, no me quedo callado. Una cosa es ser asertivo, otra cosa es utilizar una comunicación agresiva y otra es una comunicación pasiva, ¿no? Bueno, me callo todo y finalmente siempre voy a ser víctima de personas que quieran, pues, ¿no? Sobrepasar mis propios derechos. En este contexto, Daniel, uno de los integrantes de un equipo, ha propuesto el siguiente caso. Dice, el otro día mi tío me contó que mientras estaba haciendo la cola del banco, una persona se coló en la fila. Mi tío se acercó y le dijo calmadamente que por favor pasara al final de la cola porque había bastante gente esperando antes que ella. La persona, aunque de mala gana, se fue al final de la fila. Al respecto, sus compañeros realizan diversos comentarios, ¿no? Comentarios. ¿Cuál de los estudiantes identifica una característica de una respuesta asertiva? Si te das cuenta, esta pregunta 5, otra vez vamos a retroceder para que la recuerdes bien. Estamos aquí y te vas a situar ¿a dónde? Ya, estamos hablando de asertividad. Entonces, nuevamente, manejo conflictos de manera constructiva. ¿Qué se quiere? Que tu maestro le enseñes al estudiante, ayudes, propongas, presentes situaciones retadoras, situaciones que te digo, actividades, ¿no? Actividades de aprendizaje que permitan desarrollar desempeños en los estudiantes, que se evidencie que realmente manejen conflictos de manera constructiva, que implique que el estudiante actúe con empatía, como dice ahí, y con asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y estrategias para resolver.
Entonces estoy segurísima que está esta pregunta relacionada a esta capacidad. ¿Se dan cuenta cómo las preguntas están relacionadas mucho, mucho? Por eso hay que saber las competencias, las capacidades, qué desempeños están integrando nuestra área curricular. Entonces, seguimos acá. ¿Dónde me quedé? Acá, ¿no? Estoy en la 5. Ya, listo. ¿Cuál de los estudiantes identifica una característica de una respuesta asertiva? Dice. Carla dice, el tío de Daniel fue asertivo. ¿Por qué el tío de Daniel fue asertivo? Porque ante una situación que lo afectaba, pudo expresarse sin faltarle respeto a la otra persona. O sea, para Carla, ser asertivo es expresar lo que sentimos, lo que no nos agrada de la otra persona, pero no le falto el respeto. Oye, sinvergüenza, siempre tienes esta costumbre, ¿no? De meterte a colarte a las colas, que te has creído, la gente empieza a insultar. B. Alberto dice, creo que el tío de Daniel respondió de manera asertiva, porque no se enojó ante una situación como esta. O sea, para Alberto, ser asertivo es no demostrar enojo ante una situación que nos desagrada o que no estamos de acuerdo, ¿no? Beatriz dice, me parece que el tío de Daniel demostró asertividad porque logró que la otra persona corrija su conducta. Entonces, en esta pregunta es un poco como quien dice, ¿qué cosa es una respuesta asertiva, no? Pero no te lo están preguntando así como lo menciono yo, sino que es un caso presentado de una situación de alguien que demostró, ¿no? Ser asertivo y que luego le están preguntando a los estudiantes que identifiquen las características de esa conducta asertiva, de esa persona, ¿no? Que demostró asertividad. Muy bien. Entonces, Anthony, esas son dos respuestas. Anthony también nos dice que es la A, ¿sí o no? Porque en la C la descartamos, o sea, es asertivo porque pretendemos nosotros actuar para que las personas corrijan, dice, su conducta. O sea, eso es ser asertivo. Cuando yo logro que la persona corrija su conducta, no lo sé, no creo que sea así, porque no necesariamente lo va a corregir. ¿Qué más? Creo que el tío de Daniel respondió de manera asertiva porque no se enojó ante una situación como esta. O sea, el ser asertivo pasa por no enojarme, o el ser asertivo, o tener una respuesta asertiva, ¿no? Porque ante una situación que me afecta, acá me afecta mi derecho, ¿sí o no? Porque estoy hablando que hay una cola, que hay un banco, ¿sí? Y aquí alguien está, pues, actuando, pero le dijo calmadamente, por favor, pase usted al final de la cola porque hay bastante gente esperando antes que usted. Entonces la persona, que de mala gana, se fue al final de la fila. Esa mala gana no lo podría yo decir como que hay una corrección a un futuro, ¿no? Comportamiento de quién. Pero acá la pregunta no es de la otra persona, sino la pregunta es cómo es la conducta asertiva. Entonces, el tío de Daniel fue asertivo porque ante una situación que lo afectaba, así es, lo que me afecta, lo que no me agrada, lo que me desagrada, lo que no estoy de acuerdo, yo lo expreso, pero no tengo que ofender, no tengo que ir en contra de, y puede expresar sin faltarle respeto a la otra persona. Y en ningún momento le ha faltado respeto a la otra persona, pero sí ha expresado y ha hecho valer su derecho, sí o no. En todo caso, muy bien, acá lo que dicen ustedes, ¿no? La respuesta es la letra A. Entonces vamos a colocarlo aquí. Listo. Vamos con la 6. No se desactive el lapicito. Y ahora sí. Vamos con la 6, dice. Durante el recreo se ha generado un conflicto entre dos estudiantes porque decían utilizar para diferentes juegos una pelota.
¿no? Eso es lo de siempre. Ahora que los recreos están un poco siendo, no todos se utilizan el mismo patio, los mismos recursos por un tema, ¿no? De no estar concentrándose en un determinado horario, ¿no? Y cada estrategia que coloca la escuela, sin embargo, siempre se nota, ¿no? Y esos conflictos suceden en estos momentos. La docente ha llegado en el momento en que ambos estudiantes comenzaban a discutir. Con el propósito de favorecer la resolución de conflictos entre los estudiantes, la docente planteó la siguiente actividad. Acá la docente se estaría involucrando ya porque ha visto que hay un conflicto y ellos no están logrando resolver su conflicto, no responden, no analizan, no se escuchan, cuál es tu interés, cuál es el mío, no acuerdan entre ellos cómo compartir de repente este recurso, hoy día tú, mañana yo, mitad del patio, cómo hacemos con la pelota, cómo jugamos, en fin. Entonces, ¿qué hace la maestra? En primer lugar, dice la docente, les ha brindado unos minutos para que caminen por espacios diferentes de la institución educativa y recuperen la calma. En segundo lugar, le pide a cada estudiante que por turnos expliquen por qué consideran que deberían tener prioridad en el uso de la pelota y cómo se sienten respecto del conflicto con su compañero. 3. Esto de cómo se sienten con respecto al conflicto, ¿no? Esto de acá, o sea, mucho tiene que ver también el asunto de, acá no es esto, ¿no? Mucho tiene que ver aquí en esta resolución de conflictos, por ejemplo, acá hay algo interesante, ¿no? No está, a ver, expliquen, ¿no? Acá, por eso se dice que, o sea, el manejo del conflicto y la gestión del conflicto, ¿no? La manera como lo solucionan implica pues desarrollar no solamente estas estrategias, sino también garantizar esta creatividad, garantizar esta capacidad de escucha. O sea, hay muchas habilidades que se van sumando, ¿no? Porque consideran que deberían tener prioridad y cómo se sienten, ¿no? Este es básico, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con la acción que has tenido? ¿Cómo te sientes respecto al conflicto con su compañero? Para terminar, les ha pedido que después de haberse escuchado, ¿no? Entonces acá, mira, garantizan una capacidad importantísima, ¿no? De saberse escuchar. Muchas veces no sabemos escuchar o simplemente queremos más que escuchar, escuchamos la escucha, pero de manera selectiva, ¿no? Yo escucho lo que quiero, lo que me conviene, ¿no? Porque ya estoy pensando en lo que tú me estás hablando, para inmediatamente organizo la idea, proceso, y te lanzo como una respuesta para defender, ¿no? Muchas veces sucede eso en las personas, ¿no? Entonces uno dice, pero escúchame todo lo que te he dicho completo, ¿por qué estás así? ¿Por qué respondes así? Pero la otra persona está ahí ya, ¿no? Solamente una parte que le conviene, ¿no? Porque ya sabe que va a responder en defensa de. Entonces siempre a veces sucede eso, cuando hablamos de escucha, y se ofrezcan disculpas mutuas para acabar con el conflicto. ¿Por qué la actividad planteada por la docente no favorece la resolución de conflicto? ¿Qué fue lo que falló, lo que estuvo mal de repente? Dice, porque se pide a los estudiantes que expresen sus sentimientos sin haberlos motivado a reflexionar sobre sus errores. B, porque se pide que los estudiantes se ofrezcan disculpas para acabar con el conflicto en lugar de promover que lleguen a un acuerdo. Porque se pide a los estudiantes que realicen una actividad física como caminar que no está vinculada con la regulación de sus emociones. ¿Cuál sería nuestra respuesta? A ver. Jenny dice la B, ¿no? Jenny, ¿estás en qué número? En el número que estamos nosotros. Póngale numeritos a su participación, porque si no a veces nos confundimos. Ahorita estoy en la pregunta número 6, ¿ya? Entonces vamos a ver la Jenny que nos pone. Así como ha puesto quinto Anthony, la 6 es la B, dice Jenny.
En segundo lugar le pide, no, estoy acá, ¿no? Porque se pide, vamos a ver otra participación, y Anthony dice la C es la A y Jenny dice la B, ¿no? La B, vamos a ver la B primero, la de Jenny. Porque se pide que los estudiantes se ofrezcan disculpas para acabar con el conflicto en lugar de promover. Vamos a ver en qué momento le pide, le dice disculpas. A ver, en segundo lugar pide a cada estudiante que por turnos expliquen por qué consideran que deben tener prioridad en el uso de la pelota y cómo se sienten respecto al conflicto de su compañero. Para terminar, les ha pedido que después de haberse escuchado, ¿no?, se ofrezcan disculpas mutuas para acabar, que después de haberse escuchado, al terminar les ha pedido que después de haberse escuchado se ofrezcan, ¿no?, disculpas mutuas para acabar con el conflicto. Esa es la respuesta de acá, la B, porque se pide que los estudiantes se ofrezcan disculpas para acabar con un conflicto en lugar de promover que lleguen a un acuerdo. ¿Ya? Y la otra dice, ¿cuál está marcando el otro compañero? Dice la A, ¿no? Porque se pide a los estudiantes que expresen sus sentimientos sin haberlos motivado a reflexionar sobre sus errores. ¿Hubo o no motivación para que reflexionen sobre sus errores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se motivó o no se motivó para que reflexionen sobre sus errores? ¿En cuál de las dos está la mayor dificultad en el sentido de que no corresponde? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la actividad planteada docente no favorece la resolución de conflictos? ¿Qué cosa hemos dicho nosotros? Que si es un mediador, acá la docente ha brindado unos minutos, ¿dónde está? ¿Dónde estoy acá? La maestra está involucrada, ¿sí o no? Como una tercera, o sea, como una mediadora. Pero después de haberse escuchado, se ofrezcan disculpas mutuas para acabar con el conflicto. ¿Eso les parece correcto? ¿Qué dices? ¿Les parece correcto que la maestra mediadora, no? No, por supuesto, porque tienen que, en todo caso, el acuerdo es de ellos. Nosotros no podemos como mediadora, muy bien, como mediadora, poder establecer, dense la mano, pídense las disculpas, porque generalmente cuando uno es mediadora, el profesor es mediador, él termina, ¿no? Ya ahora sí se acabó el conflicto entre los dos, ya ahora sí se abrazan y eso y el otro, pero no. O sea, la respuesta es, la idea es que ellos, ahora, ¿cómo solucionamos? ¿Qué acuerdo llegamos? ¿No? Entonces ya vamos a acordar si vamos a respetarnos, yo no tengo por qué estarme alterando, ya comprendí, sí, ¿no? Reconozco que me he alterado, que sean ellos los que pidan sus disculpas, que sean ellos los que se comprometan a relacionarse mejor en el aula, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto es lo que sí estaríamos mal con la maestra. Se dan cuenta, algunas cosas los propuso muy bien, pero por aquí algo falló. Listo. Esto es. Vamos. Continuamos entonces. Vamos con la 7. Durante un partido de balonmano, Jaime, uno de los jugadores, ha fallado por tercera vez en su intento de anotar un gol. Molesto por la situación, decide retirarse antes de finalizar el partido. Al ver que se retira de la cancha, alguno de sus compañeros lo insulta. Entonces Pedro, otro jugador, no está de acuerdo con la forma en que sus compañeros han tratado a Jaime, por lo que decide hablar con ellos después del partido. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de Pedro evidencia una comunicación asertiva? A ver, Pedro asertivo. ¿Cómo lo vemos a Pedro asertivo? Yo también me molesté con Jaime, pero me parece que lo correcto era expresarle en otro momento cómo nos afectó su salida en lugar de insultarlo. Creo que deberíamos hablar con él sobre su salida y deberíamos pedirle disculpas por haberlo insultado. Entiendo, por qué se han molestado con Jaime y estoy seguro de que no quisieron herir sus sentimientos. Para evitar un nuevo conflicto, voy a hablar con él antes del próximo partido para que nos dé una explicación.
Sí, creo que si Jaime se fue del partido no fue por gusto. A ustedes no les preocupa lo que le pase a otras personas, ni siquiera a Jaime, que es nuestro compañero. Deberían haberse quedado callados. Ujú. Uno dice callados, el otro dice que la próxima vez voy a evitar un nuevo conflicto, ¿no? Dice acá la B. Y la A dice que sí me parece que lo correcto era expresarle en otro momento cómo nos afectó su salida en lugar de insultarlo. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Que hemos dicho, si les afecta la salida de, es porque reconocen que tienen algún derecho, que de repente era, ¿no? Una cuestión de grupo, de amistad, ¿no? De estar ahí reunidos, que ya lo habían ellos asumido así, que creo que deberíamos hablar con él sobre su salida y deberían pedirle disculpas por haberlo insultado, porque por acá habla de que lo han insultado o no lo han insultado, sí, ¿no? Dice, intentó molesto por la situación, decide retirarse para finalizar el partido y al ver que se retira de la cancha, algunos de sus compañeros lo insultan, ¿no? Aquí está, lo insultan. Muy bien, ¿qué marcarían ustedes? ¿Dónde se demuestra o se evidencia una intervención de Pedro, pero un Pedro que se comunique de manera asertiva? Ser agresivo, ser callado, ser pasivo, no expresar lo que me desagrada, ¿no? Porque acá les ha desagradado que él actúe de esa forma, ¿sí o no? Porque está afectando sus intereses del grupo, ¿no? Porque ellos están en un campo deportivo, están haciendo un deporte, y en todo caso, ¿cómo ha actuado? Ajá, la 7 es la A, ¿no? Acá la B no es porque se imaginan, voy a hablar con él antes del próximo partido para que nos dé una explicación. Y en cambio la A, yo también me molesté con Jaime, pero me parece que lo correcto era expresarle en otro momento cómo nos afectó su salud. O sea, hay que decirlo, ¿no? Sí, mira, me afectó de tal forma, ¿no? Me pasó esto. Y creo que deberíamos hablar con él sobre su salida y deberían pedirle disculpas por haberlo insultado. Listo. Entonces acá tenemos así. Listo. Esto lo dejamos acá. Ya está desactivado. Vamos con la número 8. ¿Cuántas tenemos? 9, 10. Ah, ya nos falta un poquito. Vamos con la 8. Dice, tres docentes conversan acerca de, ¿qué conversan? Acerca de qué prioridades para promover, qué debe priorizarse, perdón, para promover que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de los docentes recuerdan con el enfoque del área? Concuerdan, perdón, con el enfoque del área. Nosotros ya hemos visto este enfoque del área, ¿no? Decíamos desarrollo personal, ciudadanía activa, ¿no? El enfoque del área. Listo. María dice, yo creo que tenemos que centrarnos en que los estudiantes conozcan cuáles son las leyes vigentes, cuáles que conozcan leyes que nos rigen como ciudadanos. Así nos aseguramos de que sus reflexiones y sus argumentos éticos sean correctos. Felipe, me parece que tendríamos que promover que los estudiantes interioricen los valores de nuestra nación y que se identifiquen con las normas morales de la cultura peruana. Así formularán razonamientos de acuerdo a los valores de nuestra cultura. C. Joaquín dice, considero que debo promover que los estudiantes analicen, estudiantes analizan y evalúen las normas y valores morales que ellos usan cuando argumentan sobre qué hacer en situaciones de decisión. Así serán conscientes y críticos en sus razonamientos morales. ¿Cuál es la pregunta acá? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de los docentes concuerda con el enfoque del área? Con el enfoque del área. ¿Cuál es el enfoque del área? El desarrollo personal y la ciudadanía. ¿Sí o no? Esa ciudadanía activa. ¿Qué queremos entonces? ¿Cuál
afirmación está más relacionada con el enfoque del área. La A, la B o la C. Cuando yo les digo, por ejemplo, están leyendo la ley 31315 en relación a la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Entonces ellos revisan el artículo 5 y dicen, profesor, acá hay algunas acciones desde el año 2021, ¿no? Unas propuestas de política justamente relacionadas a esto ahora que estamos viviendo y que tanto estas acciones que ya vienen realizando, ¿no? A través de esa comisión de alto nivel, que los ministerios, yo leo mucho las noticias, ahora están al día en todo esto, ¿no? Y lo llevan a la escuela, ¿no? Y lo comentan, esto no puede ser, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque en mi localidad, el tema de las, ¿cómo se llama? El tema del bono, en la localidad del distrito tal, sucedió esto, el otro. Entonces, ¿qué están haciendo así allí ellos? Y ese es nuestro enfoque del área, ¿sí o no? Vamos a leer que me están colocando por acá, porque no lo estoy leyendo. La C, ¿no? Claro, la C. Considero que debemos promover que los estudiantes analicen, reflexionen, evalúen las normas y los valores. O sea, que no solo quede que el enfoque de nuestra área, estimados maestros, maestras, no es solo que conozcan la ley. Le voy a repetir, chicos, la ley 315, chicos, la ley 315, ¿no? La ley de alimentación, seguridad alimentaria y nutricional, es que eso no les va a ayudar, ¿sí o no? Queremos que, a ver, chicos, análisis, propuestas, ¿qué dices? Ya, analicen y evalúen las normas y valores morales que ellos usan cuando argumentan sobre qué hacer en situaciones de decisión, y allí serán conscientes y críticos en sus razonamientos morales. Muy bien. Entonces, sí, era nuestra respuesta. Esta, la letra C. Listo. Aquí está. Vamos entonces justo a terminar temprano como estaba programado. La pregunta 9. Desde hace un mes, Percy, estudiante de tercer grado, comparte la mesa de trabajo con Alejandra, quien mueve las piernas cuando intenta concentrarse. La docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Sin embargo, él ha contestado que no. Durante el último trabajo del mes, Percy ha increpado a Alejandra levantando la voz. Es imposible concentrarse contigo, cerca. Deja de moverte, parece que tienes un problema. Además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación del conflicto, la docente considera necesario que desarrollen habilidades socioemocionales, según lo manifestado por Percy. ¿Cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice la docente en el caso de este estudiante? ¿Qué tiene que priorizar? Promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeros, promover que Percy aprenda a manifestar empatía ante las emociones de sus compañeros, o promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a sus compañeros. ¿Cuántas veces el no tener una comunicación asertiva nos ayuda, nos implica mucho el tema de no ayuda a resolver los conflictos? ¿Sí o no? ¿No? Entonces contestamos de manera nos comunicamos de manera adhesiva o dejamos pasar, ¿no? El dejar pasar también los problemas, las situaciones que se van presentando en conflicto, porque tú dices, no quiero, o ya va a terminar esto, no le voy a hacer no lo voy a tomar interés, ¿no? Y la verdad que no ayuda. En todo caso, ¿cómo tendríamos que actuar? ¿Qué estamos viendo acá? Un Percy que manifiesta empatía, un Percy que comunica de manera asertiva o debió comunicarse de manera asertiva. ¿Qué dices? Vamos con Anthony. Anthony nos dice que es la letra C. Claro, la letra C. Promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva, en el momento indicado, oportunamente, no después de, porque siente que está reconociendo que están afectando sus propios derechos, no se siente bien, no es correcto lo que está pasando y no me puedo quedar callado y después que pase la situación, empiezo yo a hablarlo por detrás o en otro momento, a quejarme, y eso no es la idea, esa no es una persona asertiva a sus compañeros. Muy bien, entonces aquí lo pintamos en un colorcito y decimos que
Esto es, ¿no? Esto vendría a ser, y por acá le vamos a poner una bolita por aquí. Listo, ya está. Y ahora viene la pregunta 10 y terminamos. Dice que Ángel es un estudiante que suele ponerse ansioso cuando tiene que realizar tareas que percibe como muy difíciles. En 15 días tiene que exponer un proyecto en el que ha estado trabajando durante los 2 últimos meses. Ángel le ha comentado a la docente que cuando intenta avanzar el proyecto en su casa se siente muy ansioso y piensa que no terminará tiempo y le sudan las manos y siente dolor de estómago y no logra concentrarse. El docente desea brindar a Ángel estrategias que le ayuden a autorregular sus emociones. Ajá, estamos nuevamente con el mismo problema, ¿sí o no? Lo mismo, ¿no? Autorregular emociones. En relación con la elaboración del proyecto, ¿cuál de las siguientes estrategias es más adecuada para él? Quiere regular emociones, ¿sí? Entonces, ¿cómo le ayudas? Dice, identificar junto con Ángel los pasos que debe seguir para terminar su proyecto y anotarlos en una lista. Luego determinar con él en qué momento realiza cada uno y recomendarle que después de finalizar cada paso, lo tache de la lista. B. Orientar a Ángel que el análisis profundo de sus pensamientos y sensaciones acerca del proyecto en el momento en que estos aparecen. Luego recomendarle que una vez que reconozca el motivo por el que aparecen, trate de evitarlos. Miren bien los términos, ¿ya? Luego C. Brindar a Ángel un ejemplo de una presentación terminada y luego adaptar las situaciones, las indicaciones que se dieron al inicio del proyecto para que en esta ocasión Ángel no tenga que exponer y no se ponga nervioso. A ver, ¿cuál de las tres situaciones refleja más, es más adecuada, dice, la autorregulación de tus emociones? Hay que regular las emociones, hay que aprenderlas a regular, no es que están malas, pero tampoco las podemos evitar, no vamos a decir, yo, este miedo que siento, lo voy a evitar miedo, no, pero sí tengo que regularlo, que estas emociones no sean pues intensas, ¿no? Que me dañen a mí, que dañen a los demás, o sea, esa es la idea cuando uno trabaja el tema de emociones, ¿no? Hay muchos componentes que entran a tallar ahí, pero que no puede ser algo que sea en el tiempo extenso. Muy bien, entonces ahí Anthony me dice que la C, que la 10 también es la A, ¿no? Perfecto, ¿sí? Identificar junto con Ángel los pasos que debe seguir para terminar su proyecto y anotarlos en una lista. A ver, paso 1, paso 2, hay que regular, a ver. Tú estás sintiendo esto, pero ¿qué está pasando, no? De repente no lo tienes claro, algunas cosas que tendrías que prever, determinar con él en qué momento realizaría cada uno. A ver, eso más que nada una planificación, recomendándole que después de finalizar cada paso, tache esto de una lista. Pero no puedo decir yo que trate de evitarlo, ¿no? Porque eso no es así y no puede pasar. Entonces, vamos a colocarle aquí que esto es nuestra... Ay, perdón. Estoy al revés, ¿no? Estoy pintando una que no es. ¿Dónde está el borradorcito? Acá, ¿no? Ya borró. Y me voy aquí con el lapicito y le voy a poner acá, ¿no? Esta lista. Muy bien. Y como ustedes se han dado cuenta, todas las preguntas están relacionadas a una de las capacidades, ¿no? Bueno, a excepción del enfoque del área, que ya fue un poco más general, pero que aquí estamos, ¿no? ¿Dónde está mi teoría? ¿Dónde estaba? Más acá arriba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y con esto hemos terminado. Entonces hemos trabajado para que ustedes se den cuenta que en estas preguntas, estos casos, están en relación a competencia y capacidad manejando y dándonos cuenta de todo esto exactamente que es el programa en CENEP. Seguro que vamos a tener más éxito, vamos a sentirnos más confiados el día que nos estemos enfrentando a nuestras evaluaciones. ¿Ya? Muy bien, yo los dejo entonces hasta aquí, siendo exactamente las de 6 a 8 fue nuestra sesión, ¿no? Y gracias más bien por la participación. Muchas gracias a ustedes. Más bien, felicitarlos y bien, porque están, voy a dejar de compartir ya, preparándose desde ahora. Ok, gracias entonces a cada uno, felicidades y muy buenas noches. Nos vemos. Gracias, Marta.
a huellas magisteriales también. De igual manera ya, Tony. Ok. Bye bye. Buenas noches. Muy buenas noches. Ok.